La tesis central que el autor manifiesta consiste en determinar con precisión la naturaleza de la filosofía positiva, presentando de manera detallada y explícita una serie de argumentos positivos que sustentan esta tesis central, en donde se destaca la propuesta de su ley llamada la ley de los tres estados, que consiste en que el desarrollo del conocimiento pasa por tres estados. El primero es el estado teológico ficticio, en el que el espíritu investiga la naturaleza íntima de los seres, causas primeras y finales de las cosas, las mismas que explican todas las anomalías del universo. El segundo de los estados es el metafísico. El autor lo presenta como una modificación del primer estado, en donde lo sobrenatural es reemplazado por las fuerzas abstractas. Y el tercer estado es el estado positivo, el mismo que renuncia a investigar el origen y el fin de las cosas, así como también el estudio de las causas, y manifiesta al autor que combinando la observación y la experimentación se fijan las leyes efectivas de los fenómenos, esto es, sus relaciones invariables, sucesión y similitud. Asimismo, el autor manifiesta que la filosofía positiva resumirá todos los conocimientos adquiridos en un solo cuerpo y que aplicando su regla fundamental se procede a la clasificación de las ciencias positivas de manera jerárquica, de acuerdo a la complejidad de los fenómenos que son estudiados, quedando de esta manera la clasificación: matemáticas, astronomía, física, química, biología y la sociología, a la que el autor la ubica como la más grande de las ciencias. De igual manera se indica el autor en este paradigma lo ha fundamentado también con argumentos negativos, donde se critica explícitamente al sistema teológico por limitar el conocimiento a la acción de un ser único, y al sistema metafísico por concebir entidades generales en lugar de entidades particulares. Asimismo, comenta el autor que no existe ciencia que haya llegado aún al positivismo, y lo califica de innecesario el que se busquen las causas cuando se esté buscando la verdad. Actualmente la filosofía positiva está en crecimiento y la teología está disminuyendo, de acuerdo al criterio de Augusto Comte. Asimismo, el autor describe los fundamentos ontológicos que permiten ilustrar cuál es la concepción que se tiene de la organización de la sociedad. Expresa que ésta tiene una estructura que a futuro se establecerá completamente, pero que en la actualidad le es difícil de caracterizar, porque está desordenada debido al empleo que existe de manera simultánea de las tres filosofías que ha identificado, por lo cual manifiesta que sólo cuando exista el predominio de una sola filosofía, la cual debe ser obviamente el positivista, sólo allí existirá una verdadera organización. En cuanto a la concepción de la realidad, el autor concibe que está evolucionando progresivamente, pero está marcada también por una dependencia de una ley, en donde todo conocimiento pasa por los tres estados anteriormente señalados. Además, Comte menciona que las ciencias han venido progresando y que éstas a su vez están unidas al progreso de la sociedad. En cuanto a la concepción del hombre, de manera implícita lo identifica como un individuo, un ser fuerte, con opinión desmesurada, con gran apego a la filosofía teológica. Además, identifica la existencia de hombres de ciencia que han permitido la mejor organización de la sociedad. Se considera que sí hay posibilidad de ciencia, fundamentado en lo que expresa Augusto Comte sobre la naturaleza de su paradigma, las ventajas de su aplicación y el método utilizado para la clasificación de las ciencias.
En cuanto al origen de la ciencia, es empírico, debido a que todo su trabajo se basa en la observación y la experimentación, en lo real, y deja clara su postura frente a los otros métodos existentes y predominantes para llegar al conocimiento, expresando que su filosofía conduce con seguridad a la búsqueda de la verdad. En cuanto a la esencia de la ciencia, se concluye que la verdad proviene del objeto de estudio, es decir, las leyes, las relaciones invariables de sucesión y similitud de los fenómenos, así como también de la clasificación de las ciencias. La construcción de la verdad como reflejo de la realidad se basa en el empirismo, sustentado en que el resultado del positivismo radica en la manifestación de la experiencia, y esta es la que fundamenta a este paradigma. El autor utiliza dos criterios de verdad. El primero es la observación, como un criterio para confirmar la verdad en varias partes de su discurso científico. De esta manera, argumenta que toda teoría positiva se basa en ella. Se observa la formación del conocimiento, la situación actual de la sociedad y las ciencias para su clasificación. Además, el autor utiliza la experimentación como otro criterio para confirmar la verdad, expresando que ésta debe de ser el primer gran resultado de la filosofía positivista. Asimismo, hace referencia a la experimentación como principal medio para exploración del conocimiento. La lógica del método se utiliza la inducción empirista, fundamentado en que, según él mismo, todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la observación y la experiencia. A partir de los trabajos de Comte, comenzó a tomar forma la corriente del pensamiento positivista. Su objetivo era explicar el desarrollo de las sociedades humanas de manera objetiva, observando los hechos y estableciendo leyes a la manera de las ciencias naturales. Comte consideraba que el progreso era lineal y acumulativo, y que el método científico era el que permitía llegar a un conocimiento positivo. En el discurso científico, implícitamente, se describe que existe neutralidad valorativa, al argumentar que se renuncia a buscar el origen y destino, así como las causas íntimas de los fenómenos, mientras que no se muestra con claridad la existencia de valores, y además se evidencia claramente la objetividad que fundamenta a este paradigma. Se muestra un nivel de interdisciplinaridad en varias partes del discurso científico, especialmente al presentar su teoría de los tres estados y además al clasificar jerárquicamente las ciencias, indicando que éstas se encuentran en dependencia la una de la otra. El modelo utilizado en este discurso científico es el positivista, mismo que por razones estrictamente relacionadas con el proceso educativo del curso actual de epistemología, como nos dijo nuestra maestra, lo ubicaremos en la modernidad. En el presente paradigma positivista se identificó que se evidencia coherencia en la explicación de su finalidad, así como también en el desarrollo de los contenidos de la tesis. Sin embargo, en ciertas partes del discurso se dificulta un poco el entendimiento, posiblemente por la redacción que se entiende fue realizada en un contexto del siglo XIX. En la lección primera se evidencia consistencia en cuanto al fundamento que describe los antecedentes y el espíritu positivo de esta filosofía. Sin embargo, en la lección segunda, del discurso se observa una limitación cuando se detallan los argumentos sobre la clasificación positiva de las ciencias. En términos de pertinencia,
se considera que Augusto Comte cumple con el propósito de su tesis planteada, es decir, determina con precisión la naturaleza propia de la filosofía positiva, denotando pertinencia, especialmente considerando el año en el que fue publicado y las disciplinas existentes en el contexto. Estamos hablando en 1830. Además, se evidencia un aporte al conocimiento científico que en esa época estaba marcado por un dominio de la teología y de la metafísica. Este aporte consiste en un avance significativo para esa época, debido a que se propone un modelo diferente para concebir el conocimiento y la verdad, el mismo que es fruto de la objetividad y de la experimentación. Finalmente, estoy de acuerdo por complementariedad con el autor, es decir, considero que efectivamente se puede llegar al conocimiento a través de la objetividad y la experiencia que nos proporciona su paradigma. Sin embargo, no es el único método, ni ayer ni hoy, para llegar al fin, eliminando otros paradigmas que existían en esa época, 1830, como el racionalismo, que consideró también muy válido para aquella época de ser considerado como fuentes del origen del conocimiento. Muchas gracias.